Bienvenidos a todos. ¿Alguna vez te has sentado en los bancos un domingo por la mañana, mirando al sacerdote en el altar, y te has preguntado si está ocurriendo algo más, algo oculto justo bajo el velo de nuestra vista ordinaria? Hoy exploramos uno de los misterios más profundos de la fe, lo que el Padre Pío realmente vio, sintió y sufrió durante el santo sacrificio de la misa, y por qué el altar se convirtió en un lugar de lágrimas visibles tan sobrecogedoras. Antes de comenzar este viaje, hagamos una pausa por un momento. Este espacio es un santuario para todos nosotros. Si hoy llevas una carga pesada, por favor deja tu oración específica en los comentarios a continuación o simplemente escribe amén si te faltan las palabras. Y te pido como un acto de verdadera caridad que busques a un hermano o hermana en esos comentarios y le respondas con una palabra de fortaleza. Asegurémonos de que nadie aquí ore solo. Para el Padre Pío, la misa no era un símbolo, no era una recreación, un servicio conmemorativo o una mera reunión de la comunidad para recordar un evento histórico. Era la aterradora, hermosa y absoluta realidad del Calvario, traída al momento presente. Una vez dijo que si entendiéramos verdaderamente la misa, moriríamos de alegría. Enseñó que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Pero, ¿por qué? ¿Qué veía él que nosotros pasamos por alto tan a menudo? El Padre Pío lloraba porque el velo del tiempo y del espacio se levantaba para él. No solo recordaba la crucifixión de Jesucristo, la vivía junto a él. Cada palabra, cada gesto, cada silencio en la liturgia era un paso literal en el camino al Gólgota. Para entender por qué el Padre Pío lloraba, debemos viajar en el tiempo al pequeño y remoto pueblo de San Giovanni Rotondo. Imagina la escena. Son las 3 de la mañana. El aire es intensamente frío, el cielo está completamente negro y las escarpadas montañas de la península de Gargano están en total silencio. Sin embargo, afuera de las puertas de la pequeña iglesia del convento de Nuestra Señora de las Gracias, cientos de personas ya están reunidas. Están temblando, esperando, presionándose contra las pesadas puertas de madera. Han viajado desde toda Italia y pronto desde todo el mundo solo para estar presentes en esta misa de madrugada. Cuando las puertas finalmente se abren rechinando, la multitud entra deprisa, llenando los pequeños bancos de madera, derramándose por los pasillos, arrodillándose sobre el implacable suelo de piedra. No están allí para escuchar una homilía elocuente. El Padre Pío rara vez predicaba durante la misa. No están allí por la hermosa música. Están allí porque saben que cuando este humilde fraile capuchino se acerca al altar, el cielo y la tierra colisionan. Están allí para ser testigos de un hombre que participa activamente en la pasión de Cristo. El misterio comienza incluso antes de que llegue al altar, en las silenciosas sombras de la sacristía. Quienes tuvieron el privilegio de asistirlo como monaguillos o sacristanes, notaron una profunda transformación física en el Padre Pío cuando comenzaba a revestirse para la misa. Ya no era simplemente el hermano Pío, se estaba preparando para actuar in persona Christi, en la persona de Cristo. Mientras se lavaba las manos, comenzaba a llorar. Al tomar el amito, el paño blanco que se coloca sobre los hombros, lo besaba y lo ponía sobre su cabeza. Para nosotros, es una simple vestidura litúrgica. Para el Padre Pío, según reveló más tarde, era la corona de espinas clavándose en su cuero cabelludo al ponerse el alba, la larga vestidura blanca. Estaba siendo vestido con la ropa de un loco, tal como Cristo fue burlado por Herodes. Y cuando finalmente le colocaban la pesada casulla sobre los hombros, los testigos lo veían tambalearse físicamente. Sus hombros se encorvaban, arrastraba los pies. La casulla no era tela, era la madera áspera y astillada de la cruz. La carga de los pecados de todo el mundo estaba siendo puesta sobre él. Cuando sonaba la campana y finalmente emergía de la sacristía, la congregación se quedaba completamente en silencio. Podrías escuchar caer un alfiler. El único sonido era el arrastrar de sus pies con sandalias y el suave tintineo del incensario.
Caminaba con una cojera pesada y agonizante. Las heridas de sus pies ardían con dolor fresco. Al llegar al pie del altar, se persignaba y comenzaba las oraciones al pie del altar. Entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Pero la alegría, en este momento, estaba velada por un profundo dolor. Durante el yo pecador, mientras se golpeaba el pecho diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, las lágrimas comenzaban a correr libremente por su rostro. ¿Por qué lloraba? Porque en ese momento, el Señor le permitía ver la horrenda realidad del pecado. Veía sus propias insuficiencias percibidas, pero más agónicamente, veía los pecados de todos en la iglesia, los pecados del mundo entero y la inmensa ofensa que causaban al corazón de Dios. Estaba experimentando la agonía en el huerto de Getsemaní. El aplastamiento espiritual, el sudor de sangre, la pena abrumadora que hizo a Cristo decir, mi alma está triste hasta la muerte. El Padre Pío estaba entrando en esa misma tristeza. A medida que la misa avanzaba hacia la liturgia de la palabra, las lecturas y el Evangelio, su llanto a veces se suavizaba convirtiéndose en un anhelo profundo, silencioso y contemplativo. Pero cuando la misa pasaba al ofertorio, el ambiente en la iglesia cambiaba físicamente. Los testigos presenciales informaban constantemente que la temperatura parecía bajar, el aire se volvía denso, y un silencio profundo, casi aterrador, envolvía el santuario. El ofertorio era el momento en que comenzaba la verdadera crucifixión para el Padre Pío. Al tomar el cáliz y la patena, ofreciendo el pan y el vino, se estaba ofreciendo a sí mismo como alma víctima. Le había pedido a Jesús que le permitiera soportar los castigos destinados a los pecadores. Había pedido ser un corredentor, y Dios le concedió esa oración. Al levantar el pan, sus manos, usualmente ocultas dentro de mitones para esconder los estigmas, quedaban expuestas. La congregación podía ver la sangre oscura y costrosa en sus palmas. A veces, las heridas comenzaban a sangrar de nuevo, con la sangre roja y brillante escurriendo por sus dedos. Las personas que estaban cerca del altar notaban su rostro. Estaba completamente transfigurado. Estaba pálido, demacrado y marcado por una agonía indescriptible. Sin embargo, simultáneamente irradiaba una belleza de otro mundo, una mirada de amor extático y ardiente. Al verter las gotas de agua en el vino, veía a la humanidad siendo absorbida en la vida divina de Cristo. Pero también conocía el costo de esa absorción. Requería el derramamiento de sangre. Luego venía el prefacio y el Sanctus. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cuando cantamos o decimos estas palabras en nuestras propias parroquias, a menudo lo hacemos por costumbre. Olvidamos la realidad de lo que estamos diciendo. Pero el Padre Pío le dijo una vez a una hija espiritual que durante la misa, toda la corte celestial está presente. Cuando se le preguntó si los ángeles estaban presentes en el altar, respondió, toda la corte celestial está presente. Cuando se le preguntó si la Santísima Virgen María estaba allí, dijo, ¿crees que la Madre de Jesús no está interesada en su Hijo? Veía el santuario llenarse con una multitud de ángeles rodeando el altar en profunda adoración. Veía a los santos, veía a las almas del purgatorio, por quienes constantemente ofrecía los méritos de la misa. Nosotros estamos ciegos a esta realidad, pero sus ojos estaban completamente abiertos al mundo invisible. Lloraba porque veía la abrumadora majestad de Dios rodeado por sus ángeles, y sentía la profunda indignidad de la humanidad para estar en esa presencia, salvada solo por la misericordia ilimitada de Cristo. Y luego, el pináculo de la misa, la consagración. En una misa dominical típica de hoy, la consagración toma solo unos momentos. El sacerdote dice las palabras de la institución, eleva la hostia, eleva el cáliz, y continuamos. Pero para el Padre Pío, la consagración era una eternidad. Literalmente, el tiempo parecía detenerse. Quienes asistían a sus misas testificaron que la consagración podía durar 10, 15, a veces hasta 30 minutos. Se inclinaba sobre el altar, con sus manos aferradas al mantel blanco del altar. Su cuerpo temblaba violentamente. Miraba la hostia con una mirada de intensidad tan penetrante
que parecía que su alma abandonaba su cuerpo. Ya no estaba de pie en una pequeña iglesia en Italia. En el siglo XX, estaba en la colina del Calvario a las afueras de Jerusalén. Hace 2000 años, estaba siendo clavado al madero, cuando su director espiritual, el padre Agostino, le ordenó más tarde bajo santa obediencia revelar lo que sufría durante la consagración. El padre Pío respondió simple y aterradoramente: todo lo que Jesús sufrió en su pasión, yo lo sufro tanto como es posible para una criatura humana. Al pronunciar las palabras, «Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes», no estaba simplemente repitiendo una frase histórica, estaba entrando en la realidad viva, palpitante y sangrante de la crucifixión. Lloraba lágrimas de un dolor físico y espiritual insoportable. Testigos presenciales informaron haberlo escuchado hablar en susurros bajos y suplicantes, participando en un diálogo directo y agonizante con Dios Padre. Estaba ofreciendo el cuerpo quebrantado de Cristo y el suyo propio en expiación por el mundo. Estaba luchando con Dios por la salvación de las almas. Más tarde confesaría que durante estas pausas agonizantes estaba llevando almas específicas, pecadores específicos, al pie de la cruz, rogando al Padre por su redención, ofreciendo su propio dolor como precio. Cuando finalmente elevaba la sagrada hostia, levantándola muy por encima de su cabeza, la congregación se quebrantaba. Hombres que no habían llorado en décadas, lloraban incontrolablemente. Pecadores empedernidos, ateos y escépticos que habían venido a burlarse de él, cayeron de rodillas, golpeados por una gracia sobrenatural. Vieron a un hombre clavado a una cruz, vieron la sangre en sus manos, sintieron la abrumadora presencia de lo divino. Al elevar el cáliz de su sangre, el rostro del padre Pío a menudo estaba bañado en lágrimas, sus ojos fijos en algo o alguien directamente sobre el altar. Más tarde confirmó que estaba mirando a la Santísima Madre, que estaba al pie del altar, tal como estuvo al pie de la cruz, llorando por su Hijo y por el mundo. Después de la consagración, la intensa agonía comenzaba lentamente a transformarse. La crucifixión se había consumado. El sacrificio estaba completo. Ahora, la misa avanzaba hacia el profundo misterio de la unión, la Sagrada Comunión. Cuando el Padre Pío rezaba el Padre Nuestro, «Danos hoy nuestro pan de cada día», su voz a menudo se quebraba. Estaba experimentando una sed espiritual intensa y ardiente. Sentía un hambre por la Eucaristía que era tan agonizante que le causaba dolor físico. Describió su corazón como un volcán ardiente de amor, un fuego tan intenso que sentía que se reduciría a cenizas si el Señor no lo sostuviera. El momento de la comunión era un matrimonio místico entre su alma y Cristo. Al consumir la hostia y beber del cáliz, sus lágrimas cambiaron. Las lágrimas de amargo dolor, las lágrimas de la pasión, dieron paso a lágrimas de alegría y amor abrumadores e incomprensibles. Una vez le escribió a su director espiritual: «Cuando estoy unido a Jesús en el Santísimo Sacramento, mi corazón siente como si se estuviera expandiendo. Se siente como si fuera a estallar. La alegría es tan intensa que soy incapaz de contenerla. Y se manifiesta en lágrimas. En este momento de comunión, el velo entre el cielo y la tierra se disolvía por completo. Estaba envuelto en la luz divina. El dolor físico de los estigmas permanecía, pero era eclipsado por la infinita dulzura de la presencia de Cristo dentro de él. Cerraba los ojos, una mirada de paz suprema asentándose sobre sus rasgos exhaustos. Estaba descansando sobre el pecho de Jesús, tal como lo hizo San Juan en la última cena. Pero incluso esta alegría estaba acompañada de llanto, porque la naturaleza humana es demasiado frágil para contener el amor infinito de Dios. El cuerpo humano es un vaso frágil, y cuando la luz ilimitada e increada del Creador se derrama en él, el vaso se agrieta. Las lágrimas eran el desbordamiento de un corazón que simplemente no podía contener la magnitud del amor de Dios. Cuando la misa finalmente concluía, a menudo durando 2 o 3 horas, el Padre Pío estaba completamente exhausto. Daba la bendición final con su mano temblando pesadamente en el aire. Que Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Leía el último Evangelio, haciendo una genuflexión ante las palabras «y el Verbo se hizo carne», con una reverencia profunda y prolongada. Luego, tenía que ser asistido físicamente para alejarse del altar. A menudo, 2 frailes tenían que sostenerlo por los brazos y ayudarlo a regresar a la sacristía. Arrastraba los pies, su rostro pálido como un cadáver, sus vestiduras pesadas por el sudor de su agonía espiritual. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a una ejecución, porque en un sentido místico, pero profundamente real, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué estamos explorando esta realidad profundamente mística, casi aterradora, de la misa del Padre Pío? Reflexionamos sobre esto porque la experiencia del Padre Pío, aunque excepcionalmente intensa y mística, revela la realidad objetiva de lo que sucede en cada misa, en cada parroquia, en cada altar, alrededor del mundo. La misa a la que asistes este próximo domingo no es una misa diferente a la que celebraba el Padre Pío. Es exactamente el mismo sacrificio. El sacerdote de tu parroquia local puede no tener los estigmas, puede no llorar abiertamente en el altar. La consagración puede tomar solo 30 segundos. La música podría estar desafinada, los bancos podrían ser incómodos y la homilía podría ser completamente olvidable. Pero no te dejes engañar por el velo de lo ordinario. Bajo la superficie de la misa de tu parroquia local está teniendo lugar exactamente la misma realidad que hizo llorar al Padre Pío. Los cielos se están rasgando. El santuario está lleno de miles de ángeles postrándose en profunda adoración. La Santísima Madre está de pie cerca del altar intercediendo por ti, y Jesucristo, el Rey del universo, está haciendo presente aquí y ahora su agonizante y sangriento sacrificio en la cruz, derramando su sangre para el perdón de tus pecados. El Padre Pío lloraba porque podía verlo. Nosotros estamos llamados a creerlo sin verlo. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído. El Padre Pío nos dejó enseñanzas profundas sobre cómo acercarnos a la misa, basadas en sus visiones. Rogaba a sus hijos espirituales que no se acercaran al altar casualmente. Decía, cada santa misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos no conocemos. Aconsejaba que cuando estamos en misa, debemos situarnos espiritualmente en los lugares específicos de la pasión. Durante la liturgia de la palabra y el ofertorio, sitúate en el huerto de Getsemaní, mirando a Jesús sudar sangre por tus pecados. Durante la consagración, no mires a tu alrededor en la iglesia, mira directamente a la hostia. Sitúate mentalmente en la colina del Calvario. Ponte de pie junto a la Santísima Virgen María y San Juan. Imagina el sonido del martillo golpeando los clavos. Imagina la sangre cayendo al suelo. Y cuando sea el momento de la comunión, sitúate en el costado abierto y traspasado de Cristo, listo para recibir el agua viva y la sangre que fluyen de su sagrado corazón. También nos dio una práctica hermosa y reconfortante para los momentos en que no podemos asistir físicamente a misa o cuando nos sentimos distraídos y secos. Decía a sus hijos espirituales, cuando no puedas asistir a la Santa Misa, envía a tu ángel de la guarda en tu lugar. Dile a tu ángel que vaya al altar a ofrecer tus intenciones para adorar al Señor por ti y para traerte de regreso su bendición. Los ángeles, enseñaba, siempre están ansiosos de hacer esto porque su mayor alegría es estar cerca del rostro eucarístico de Jesús. Piensa en los testimonios de aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre, simplemente por presenciar al Padre Pío en el altar. Hubo un famoso periodista francés, un agnóstico empedernido que había perdido toda fe en la humanidad después de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Fue a San Giovanni Rotondo, no por devoción, sino para escribir una exposición cínica sobre el monje fraudulento. Se quedó de pie en la parte trasera de la iglesia durante la misa de madrugada, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro.
Pero a medida que la misa avanzaba, al observar los movimientos agonizantes del Padre Pío, al presenciar el horrendo y hermoso llanto durante la consagración, el corazón del periodista comenzó a quebrarse. Más tarde escribió que sintió una presión física en su pecho, una comprensión repentina y aterradora de su propio vacío, comparado con la realidad absoluta de lo que estaba sucediendo en ese altar. Cuando el Padre Pío elevó la hostia, el periodista cayó de rodillas sobre el frío suelo de piedra, llorando lágrimas de arrepentimiento de las que no se sabía capaz. Se confesó con el Padre Pío más tarde ese día y vivió el resto de su vida como un católico devoto y practicante. Hubo un prominente médico italiano profundamente escéptico de todo lo sobrenatural que asistió a la misa para observar la histeria del Padre Pío. Observó las manos sangrantes, el rostro pálido, los temblores. Pero lo que rompió el escepticismo del doctor no fue la sangre, fueron las lágrimas. Escribió en sus notas: un hombre puede fingir una herida, un hombre puede fingir un trance, pero ningún hombre puede fingir la pura y no adulterada agonía y el amor simultáneamente trascendente que vi brotar de los ojos de ese fraile. Estaba mirando algo real, estaba sufriendo algo real. Estas historias no son mitos, son realidades documentadas de lo que sucede cuando el corazón humano queda repentinamente expuesto a la verdad cruda y sin escudos de la Sagrada Eucaristía. Las lágrimas del Padre Pío son un espejo puesto frente a nuestras propias almas. Nos desafían a preguntarnos: ¿qué vemos cuando miramos al altar? ¿Estamos simplemente esperando a que pase la hora? ¿Estamos distraídos por la gente a nuestro alrededor, nuestra próxima semana, nuestras ansiedades mundanas? ¿O reconocemos que estamos parados en el umbral de la eternidad? La próxima vez que entres a una iglesia, la próxima vez que sumerjas tu mano en el agua bendita y te persignes, recuerda a San Giovanni Rotondo. Recuerda las oscuras madrugadas, la piedra fría, el silencio absoluto. Cuando el sacerdote bese el altar, recuerda la corona de espinas. Cuando se ofrezcan el pan y el vino, une tus propios sufrimientos, tus ansiedades, tus enfermedades y tus penas a esa ofrenda. Ponlos en el altar para ser crucificados y resucitados con Cristo. Y cuando suenen las campanas y el sacerdote eleve la hostia blanca en la quietud del santuario, mírala con los ojos de la fe. Mira las manos sangrantes de Cristo. Mira el inmenso e incontenible amor de un Dios que preferiría morir la muerte más agonizante imaginable antes que pasar la eternidad sin ti. Puede que no tengamos las visiones místicas del Padre Pío, puede que no sintamos el dolor ardiente de los estigmas, ni veamos los coros de ángeles, pero tenemos exactamente lo que Él tenía. Tenemos a Jesucristo verdaderamente presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. El Padre Pío lloraba porque veía el precio de nuestra salvación, lloraba porque veía el amor infinito de Dios derramado sobre un mundo que tan a menudo lo olvida. Que sus lágrimas laven nuestra indiferencia, que su increíble testimonio despierte en nosotros un nuevo amor ardiente por el santo sacrificio de la misa, porque en la misa el cielo toca la tierra, la eternidad entra en el tiempo y somos sostenidos feroz y eternamente en las amorosas manos heridas de nuestro Salvador. Llevemos esta verdad con nosotros. Caminemos hacia el altar no con costumbre, sino con asombro, sabiendo que el mayor milagro del universo nos está esperando allí, ofreciéndonos un amor que es más fuerte que la muerte, un amor que sana, un amor que redime, un amor que nos llevará a casa.